¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Minuto 1. Y como dice Gustavo Silvestre, mi querido amigo El Gato, vamos a mostrar hoy la realidad que hay detrás de cada noticia. Empezábamos con el cruzado de los tarifazos. ¿Quién es? JJ Aranguren ha vuelto a la cancha y ha manifestado que la energía no es un derecho humano, pero es un derecho que garantiza la igualdad. Es lo que no entiende Aranguren. Aparte, la igualdad es cuando todos tienen acceso a los mismos bienes. Por eso los gobiernos, los estados, en algunos casos, la gran mayoría, subsidia la energía, por ejemplo, para generar igualdad y dignidad a todos los habitantes de una nación. Ahora, claro, lo que pasa es que para generar la igualdad hay que generar políticas públicas. Este gobierno o estos funcionarios no tienen la menor idea de lo que es una política pública y mucho menos generar una política pública. Claro, si vos desconocés la política pública, ¿cómo vas a generar una política pública? Y esto está, y me tomé el atrevimiento de leerlo, en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Habla, legislar y promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, 1 de cada 2 es pobre, las mujeres, hay femicidios cada menos de 24 horas, los ancianos, 9.300 pesos son jubilados, y las personas con discapacidad, con discapacidades. Le han quitado los subsidios a la discapacidad. Entonces, cuando uno desconoce la generación de políticas públicas, porque descree de las políticas públicas y de lo público, es comprensible cuando una persona como Aranguren, que fue funcionario público, descree de las políticas públicas y dice que la energía no es un derecho humano. No, es un derecho que genera oportunidades e igualdades. Lo que hace la energía es, al que menos tiene, el Estado lo subsidia, para que tenga el mismo derecho y la misma oportunidad que el que más tiene. Esas son las políticas públicas. En instante vamos a mostrar lo que decía JJ Aranguren. Gaby Morini, bienvenido. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches. Hay mucho para hablar sobre la causa Cuadernos, porque el juez Bonadío quizás ha inaugurado la etapa más jugosa de esta causa y tiene que ver con la convocatoria a 101 declaraciones indagatorias, la mayor parte de empresarios y ligados al tema de la cartelización de la obra pública. Es quizás el meollo de la cuestión de esta causa, o cómo debiera haber empezado, quizás, si se iba a investigar seriamente parte de lo que es la instrucción de todo esto. Obviamente, encabeza, si se quiere, una nueva indagatoria para Cristina Fernández de Kirchner para el 25 de febrero, pero quizás no es lo central que acaba de inaugurar Bonadío en esta cuestión, y habrá que ver si llega a buen puerto, ¿no? Porque hasta ahora la instrucción ha sido por demás confusa con respecto a casi todas las puertas que se han ido abriendo en torno a la causa Cuadernos. Hay que destacar cuáles son los distintos aspectos que después te los voy a comentar. Gracias. Fernando Alonso contraataca a Paolo Roca. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Sí, porque había amenazado cuando el gobierno tomó la decisión de limitar los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta. Tecpetrol, la empresa del grupo Techin, lo consideró como una ruptura de la seguridad jurídica, una ruptura de los contratos que tenía firmado con el gobierno, y advirtió que podía tomar alguna medida como bajar el nivel de producción. Eso es lo que decidió hoy, suspendió a trabajadores, cerró pozos y le dice al gobierno: ¿querés gas? Lo tenés que pagar. Gratis no van a salir de los pozos de Tecpetrol. Nuestro hashtag es el Sensei Morales. ¿Qué pasa con el Sensei? Bueno, vos sabés que en la provincia de Jujuy está autorizado el cultivo de la marihuana con fines comerciales, no para la producción de cigarrillos sino para la producción medicinal. Y está todo destinado, toda la producción destinada a Estados Unidos. ¿Y quién va a ser el que saque provecho de esto? El hijo del gobernador. Va a tener un contrato 50 y 50 con una empresa de Estados Unidos para cultivar marihuana en Jujuy. Ahí lo tenemos. No lo vamos ni siquiera a producir, ni siquiera a darle valor agregado en el país. Va a ser
otra materia prima que sale de Argentina, O sea que ahora exportamos destino a la marihuana. industrialización. Ahora exportamos marihuana, Vamos. cannabis, va. Cannabis. ¿Qué tule? Pedro, ¿qué pasa en Venezuela? Contanos. Buenas noches. En realidad ahora pasa en Montevideo porque en Montevideo están discutiendo la situación en Venezuela, la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, retomada, se lo explicábamos ayer, por México y por Uruguay, convocaron a una cumbre en Montevideo con esos países, otros también de Europa, CARICOM, los países del Caribe. La clave es el diálogo. Lo que están diciendo es no a la guerra, no a la guerra civil, sí al diálogo. Después les explicamos los detalles. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Vamos a hablar de el cruzado de los tarifazos, JJ o JJ Aranguren. Escuchen lo que dijo. A veces a los argentinos nos gusta esa frase, mentime que me gusta, ¿no? Es decir, hemos vivido con una irrealidad de que el servicio energético es gratuito. De hecho, hay un candidato que ayer, o potencial candidato a presidente o a vicepresidente, que dijo que la energía es un derecho humano. Bueno, algunos pueden estar de acuerdo con esa idea, por lo tanto, para mí, la energía hay que pagar lo que cuesta. Ahora, es un bien escaso, pero sigue siendo un derecho humano. No, bueno, derecho humano, es decir, ¿cómo hacemos para generar energía para todos y para todas sin invertir? ¿Quién es el que va a invertir para satisfacer ese supuesto derecho humano? ¿Las empresas? Yo no he visto que ninguna empresa actúe por beneficencia. ¿Los estados? Bueno, los estados tienen que tener ingresos y esos ingresos son los impuestos que la población paga para también proveer un servicio. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que es un derecho humano. Por acá lo que está diciendo Aranguren, te invito a Fer a que charlemos juntos este tema, está diciendo que no es un derecho humano, pero a ver, es un derecho que iguala. Y aparte hay una transferencia, antes el Estado subsidiaba y ahora subsidiamos nosotros. Vos sabés que vos contabas recién lo que es el artículo de la Constitución Nacional que consagra como parte de la legislación argentina los tratados internacionales. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos es la que habla de el derecho a la vida digna. Y si bien no dice la palabra energía, dice el bienestar y dice el acceso a una vivienda, como si se podría separar el acceso a la vivienda de los servicios que necesita para ser habitable. Y está a partir de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, está la Declaración Internacional de los Derechos Humanos Emergentes, que es un acuerdo al que alcanzaron las sociedades civiles en Barcelona hace ya una década, un poco más, y donde sí figura la energía como uno de los derechos humanos. Y esto tiene mucha importancia porque es como cuando el Congreso aprueba una ley y después es necesaria una reglamentación. Bueno, las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos Humanos. Estas sociedades civiles hicieron lo que puede interpretarse como una reglamentación de esta declaración, donde especifica claramente qué son esos derechos que tienen que cumplirse para garantizar una vida digna. Y entre ellos está el acceso al agua, por supuesto, el acceso a la energía, el acceso a los servicios de saneamiento indispensables hoy para una vida digna y por supuesto también el acceso a la salud, que está consagrado ya en la misma Carta de las Naciones Unidas. Aranguren puede buscarle la vuelta mercantilista. Es verdad que la energía la producen empresas privadas, pero todo es al amparo del Estado. El Estado es el que fija las reglas y el Estado es el que decide cuánto vale un bien que tiene que poner a disposición de la sociedad. Pero por eso cuando hablan... Ahora, dame un segundito, Gaby. Los derechos para el desarrollo del bienestar común los tiene que garantizar el Estado. El Estado no puede garantizar el derecho para el desarrollo del bienestar de 4 o 5 empresas. Es el bienestar común, se llama bien común. Lo que pasa es que para generar políticas públicas tenés que creer en las políticas públicas. Y Aranguren es una persona que no cree en las políticas públicas. Esta es la realidad. Ningún funcionario de este gobierno cree en políticas públicas. Por eso se llama estado de bienestar, que es bien común. Sí, discúlpame. No, agregando en sintonía con eso, que para información de Aranguren, los derechos humanos y su cumplimiento no son gratis, no son gratuitos.
Más allá de que con pago de impuestos se solventa lo que es el sistema de salud y el acceso a la salud, a la educación y demás. Son todas cuestiones inherentes. Está en el rol de los estados generar las condiciones para que se apliquen los derechos humanos para sus pobladores. Con lo cual nunca son gratuitos los derechos humanos, sino son una responsabilidad del Estado que también gira en torno a la función que tiene el pago de impuestos, por ejemplo. Vamos a ver la Declaración de Derechos Humanos. Esto es ley según la Constitución Nacional, ¿eh? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto no es de la Constitución, sino tiene rango constitucional y es de Naciones Unidas. Este es el texto de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Ahí está, es la letra. Digo, como decía recién Gabriel, todos los derechos humanos tienen un costo. Brindar un servicio de salud tiene un costo, brindar un servicio de seguridad tiene un costo, brindar cualquier derecho tiene un costo. Y eso es lo que asumen los estados. Para eso tienen las políticas como públicas. El cobro de impuestos, claro, claramente como el cobro de impuestos. Tema es cómo se recauda. Exactamente, la gran diferencia es quién la paga y quién se beneficia del esfuerzo, ¿no? Bueno, ahora mirá quién la paga y quién se beneficia. Mirá, la luz aumentó el 3.624%, el gas el 2.401%, el agua el 1.025%. Hablaba de políticas públicas y quién se beneficia, quién paga es el usuario, pues eso te la cortan. ¿Y quién se beneficia? Las empresas, nada más que las empresas. Porque esta es la realidad, por eso tanto se habla de políticas públicas. Por eso cuando uno es funcionario público es para generar políticas públicas. Si no, nadie te obliga a ser funcionario público. A vos te eligen el presidente o quien es electo por el pueblo para que vos ocupes un cargo público y trabajes para el bien común. Ahora, con estos aumentos que estamos viendo acá, díganme quiénes se benefician. Las empresas que más han ganado acá son las energéticas, 3.624% de aumento. El gas, 2.401, reitero, y el agua, 1.025% de aumento. Gabriel. Hay muchos datos en torno a lo que es la causa Cuadernos. Uno de ellos tiene que ver con lo que acaba de ocurrir en el marco de la citación masiva a indagatoria por parte de Claudio Bonadío. 101 llamados que se van a empezar a distribuir a partir del 20 de febrero próximo y que tendrá como hito el 25 de febrero cuando Cristina Kirchner vaya a tener que volver a comparecer. Será un día antes del previsto inicio del juicio oral por la causa vialidad, que es la que está en discusión ahora sobre si va a comenzar o no efectivamente el 26 de febrero. Pero un día antes fue citada para el juzgado de Claudio Bonadío en el marco de notificarla de nuevos hechos. ¿Qué son estos nuevos hechos que descubre, por entre comillas, ahora Bonadío y porque el que dispara estas indagatorias? Básicamente la cartelización de la obra pública, casi lo que había confesado el propio Carlos Wagner la primera vez que se declaró arrepentido. En su primera declaración había hablado de aquellas famosas reuniones en lo que es la Camarita, la cámara que agrupa a las empresas constructoras de obras de vialidad, que se repartían las licitaciones entre ellas y después acordaban un supuesto porcentaje de retorno a los funcionarios públicos. Bueno, todo eso recién a esta instancia es donde se está avanzando. ¿Y a partir de qué? De dos elementos. Uno, las declaraciones de los arrepentidos, esas que estaban prácticamente en el comienzo de la causa, y otras, los listados que aportó Ernesto Clarence, el financista que dijo que determinados representantes de empresas iban a su especie de búnker en el edificio Maipú 311 y allí depositaban una cantidad de dinero. Bueno, con todo este combo, Bonadío lo que hizo fue apuntar a un montón de empresarios que integraban uniones transitorias de empresas, concesiones, obra pública y muchos de los que ya están procesados en esta causa y los volvió a convocar. Yo te voy a decir un dato que no es muy alentador de todo esto. Están previendo entre 8 y 10 declaraciones indagatorias por día para llegar efectivamente a tener, digamos, un ritmo más o menos aceptable y que no se consuma todo el año. Ahora bien, ¿cuánto pueden hablar los empresarios o qué detalle pueden dar que sea relevante para investigar la verdad de esto en 20 minutos, media hora máximo, lo que puede tener cada uno antes de que pase el siguiente? Bueno, esto no es muy auspicioso de lo que se ha fijado como cronograma.
y da la idea de que nuevamente estamos ante un llamado masivo de indagatorias con mucho efecto político y va a tener efecto empresarial también. Fernando lo sabrá mejor que nadie, porque esto para las empresas es un masazo también, porque son las mismas empresas las que licitaban antes que las que se presentan ahora a los PPP, a los proyectos que han sobrevivido en la obra pública en distintas provincias, siguen siendo los mismos, con lo cual allí se abre un problema distinto en otro capítulo más de esta causa. Hablamos de la revancha, en este caso contestó Pablo Roca, se enojó y se retira de Vaca Muerta, retira parte de sus empresas de Vaca Muerta. Fer. O sea, es que hay una interna muy grande entre empresarios también por este tema del subsidio a la energía. Cuando el gobierno aprobó la famosa resolución 46, que fue precisamente Aranguren la que la dispuso, le garantizó un precio de $7,5 por millón de BTU que extraían de esta nueva cuenca. Techín presentó un proyecto que garantizaba la extracción de 8 millones de BTU y logró, a partir de duplicar la inversión, llegar a los 15 millones. El gobierno ahora le dice, bueno, yo te voy a reconocer el subsidio por los 7 millones o los 8 millones que habías presentado en el proyecto, pero no por el resto. Y ahí es donde se desata la pelea entre Techín y el gobierno. El problema es que YPF y otras petroleras festejaron esta decisión porque ninguna de ellas había invertido más de lo que había prometido y por lo tanto apenas habían logrado cumplir el piso de extracción que se habían comprometido. Y veían mal que Techín multiplique las inversiones, multiplique la explotación, porque estaba bajando el precio del gas en el mercado interno. A partir de los subsidios que recibía, podía vender el gas más barato. Se terminaron los subsidios, se cerró la boca del gas. Esto significa que en cualquier momento todos los consumidores vamos a pagar el gas un poquito más caro, porque va a ser más caro en boca de pozo y porque en algún momento se lo van a trasladar al consumidor. Así que no es gratuita la pelea entre Techín y Lopetegui o Duhovne, que están cumpliendo con la misión del FMI de reducir los gastos, de achicar los subsidios, de alcanzar el déficit cero. En esa pelea entre Techín y el gobierno, los usuarios son los que vamos a pagar seguramente el gas un poco más caro. Pedro. Ayer se los comentábamos, hay una iniciativa que se llama ahora Mecanismo de Montevideo, impulsada por Uruguay y por México, retomando aquello que plantea el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, de apostar al diálogo y evitar una guerra en Venezuela. Ayer decíamos también que la convocatoria la hicieron México y Uruguay, se sumaron varios países, algunos de la Unión Europea y la CARICOM. La CARICOM es la Comunidad de Países del Caribe. Todos esos países pequeñitos que uno ve en el mapa que pertenecen al Caribe, en gran parte anglófonos, herencia de la ocupación británica, de la ocupación holandesa, de la ocupación francesa, apuestan también al diálogo. Aprobaron un documento que seguramente mañana será ratificado, porque este documento dice, en primer lugar, diálogo, en segundo lugar, un mecanismo que implique donde haya compromisos entre las diferentes partes para avanzar en el diálogo, y también están hablando, y esto es muy importante, de compromisos y de mediadores. Esto es, diálogo inmediato, negociación, buscar puntos en común, acuerdos potenciales, compromisos y intermediarios o mediadores, que serían en este caso Enrique Iglesias, ex canciller uruguayo, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan, y también habría un ex canciller mexicano. Esto es muy importante porque mañana va a seguir la reunión de los cancilleres y porque es una apuesta al diálogo. Mientras la oposición venezolana no quiere ningún tipo de diálogo y apuesta a meter ayuda humanitaria por la fuerza como sea, vía Colombia o Brasil, hay un conjunto de países que dicen evitemos la guerra. ¿Tienes un dato de Aranguren, Gaby? Hay un dato para retomar esa cuestión que precisamente también me lo acerca alguien que conoce mucho del tema porque ejerce en la magistratura, con lo cual tienen plenamente en claro cuáles son los distintos aspectos legales. Bueno,
Te leo textual porque es la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, que está incorporado también como texto, como tratado constitucional dentro de lo que Argentina suscribe. Dice textual, disponibilidad de servicios. Estamos hablando de qué es una vivienda adecuada, ¿no? Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. Esta es una norma que está vigente y es constitucional, digo, más para aclaratoria del asunto Aranguren. Lo que pasa es que vos tenés que creer en las políticas públicas. Si vos descrees de las políticas públicas... ¿Y del ordenamiento jurídico tampoco? No creo en nada, no. Nada. Sí, vos lo escuchaste cuando el presidente dijo que San Martín estaba arrepentido cuando cruzó los Andes. Francisco Narciso Laprida se arrepintió cuando declaró la independencia. Entonces, o no conocés la historia, o desoís la historia. Es así. Juan Carlos Smith, secretario general de la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. Bienvenido, gracias por estar, ¿eh? Gracias. ¿Por qué se fue la CGT? En realidad, el ciclo mío quedó agotado después del último paro general. Hay que saber que cada vez que había que tomar una medida de acción directa era un calvario. ¿Por qué? Producto de las líneas internas que dieron lugar al triunvirato. Quiero recordar de que el triunvirato fue la creación de más de 2 años de diálogo entre las distintas líneas del sindicalismo. Sí. Y fue lo posible en aquella etapa. Sin embargo, eso no evitó las fricciones, los enfoques distintos que había allí dentro, y se dijeron muchas giladas durante 2 años. Por ejemplo, ¿se puede repetir de que no había voluntad de pelea. Por ejemplo, ha sido un latiguillo constante de muchos comentarios políticos, entre ellos esta casa, de la falta, digamos, de una continuidad en eso. En esos 2 años que estuve yo hubo 4 paros generales y 3 grandes movilizaciones. Si lo divido por 24 me da casi una protesta durante 3 meses. Es decir, no es que no hubo protestas y voluntad de confrontación, las hubo. Lo que ocurre es que después de eso tampoco en el campo político, en el terreno propiamente político, hubo alguien sintetizara esta energía de la protesta social. Cada vez que hubo paros y todo lo demás, después la representación política en el Parlamento, llámese como se llame, tuvo un tremendo déficit para abordar la demanda que surgía de la ciudadanía. Que lo que pasa también, digamos, uno esperaba de los dirigentes gremiales una respuesta quizás más contundente. Las movilizaciones, sí, uno las recuerda, los paros, uno los recuerda, pero, digamos, la ciudadanía se sentía como muy desprotegida. Faltaba un Ubaldini, por ejemplo. Claro, pero hay otro contexto histórico. Cuando estamos hablando de Ubaldini, Lorente, no hay que olvidarse que estamos hablando de una etapa donde el Estado Nacional todavía tenía todos los resortes de la economía en su poder, las empresas estatales todavía estaban en pie, el salario era un salario que más o menos estaba equilibrado en los distintos rubros de la economía. Hoy tenemos un enorme serrucho en la clase trabajadora argentina, sin contar los informales. Entonces, elaborar una síntesis de todo eso no es soplar y hacer botella, ¿eh? Yo se lo digo porque yo estuve allí dentro. Nada es soplar. No es apretar el botón y lanzar el paro. Es titánica la tarea que hay que hacer para hablar con todos los sectores para desembocar en una medida de fuerza. Porque además estamos cruzados por la discusión política. Desde el mismo nacimiento del triunvirato hasta ahora, todo está cruzado por la discusión política, particularmente la del peronismo. ¿Hay una ruptura entre la CGT y el Partido Justicialista en esa relación que históricamente tienen para afrontar los procesos políticos? Bueno, pero lo que ocurre es que el Partido Justicialista también, o la expresión del peronismo, es un mosaico hoy en día, ¿no? De modo tal que puede haber compañeros que estén alineados en determinada orientación y hay otros que no la comparten.
Y si eso lo trasladamos al seno del Consejo Directivo, es allí donde surgen todas estas dificultades. También en realidad, Juan Carlos, que el Partido Justicialista ha dejado de lado tanto en las listas de diputados, por ejemplo, el Movimiento Obrero. Lo ha corrido bastante desde la década del 90. Bueno, no me lo diga a mí. No, por eso lo estoy diciendo. Porque en algún momento a mí me convocaron. Todos los que me conocen de cerca saben que no tengo vocación para estar en el terreno político, aunque yo sé perfectamente que finalmente la lucha social se desentraña en el terreno político. Pero los que me convocaron en la etapa kirchnerista fue el propio oficialismo, el gobierno nacional. ¿Sí? Y 48 horas antes de la realización del comicio me dijeron que no, que estaba en una postura expectante. Y yo obviamente respondí que no, pero no por Smith. Yo estaba representando a la institución CGT. Sí. Y me parece que eso fue muy mal abordado, yo diría casi manoseado el tema. Esperemos que en esta etapa que se avecina, si se busca la unidad, se tenga otro tratamiento con la institucionalidad del sindicalismo. Lo que pasa es que se lo digo en el marco de más absoluto respeto. Usted venía una corriente más combativa, que era de Moyano, una corriente combativa, y se sienta en una misma mesa con los gordos, por ejemplo, que fueron los que se dieron y entregaron a los trabajadores con la, por ejemplo, privatización de Luz y Fuerza. Y una pata sindical, si usted quiere, que apoyó a Mauricio Macri, que fue la de Luis Barrio Nuevo. Entonces, es lo que no se entendía bien, y quizás cayó mucha responsabilidad sobre usted. Usted venía de una ala mucho más combativa. Bueno, pero por eso yo hice mención recién a las conversaciones previas de 2 años, donde el que se sentó a elaborar esta estrategia fue Hugo Moyano. Sí. De modo tal que, en todo caso, y yo no reniego de eso, porque si no, esta conversación yo la tendría que haber dado antes. Me hice cargo y por eso le explico que yo creí que el ciclo estaba agotado después del paro de septiembre, justamente por eso, y porque además lo que yo pedía era que se convocara el Comité Central Confederal. Usted sabe, mucha gente no lo sabe, muchos analistas hablan del comité, se creen que el Comité Central Confederal es el Congreso. Yo lo conozco, he participado en varios. El Comité Central Confederal es el órgano más democrático que tiene la CGT, porque allí las grandes organizaciones pueden tener como máximo 3 representantes, y la más chica 1. Entonces, está todo más equilibrado. Pero es ese comité el que convoca al Congreso para renovación de autoridades. Y nunca lo convocaban. Entonces no se quería ir a una discusión de esa naturaleza. Pero el debate allí dentro seguramente iba a estar dado en la continuidad del triunvirato y en los pasos a seguir. Es decir, ¿qué curso de acción íbamos a tener después de septiembre? ¿Qué respuesta damos frente a esto que ustedes acaban de describir con toda precisión como el cuadro tarifario? ¿Cuáles son las demandas que hoy están en el tema de la caída del salario, de la desocupación? Es decir, teníamos que ir a un Comité Central Confederal que, además de discutir los lugares en el Consejo Directivo, si es que daba lugar a eso, discutiera también el curso de acción. Bueno, eso no prosperó y bueno, yo dije, bueno, hasta acá terminamos y de ahí en adelante me declaro en libertad de acción sin dejar de estar afiliado a la Confederación. No, ¿se imagina este año un año de conflicto gremial o se imagina que va a reproducirse los últimos meses del 2018 mucho más tranquilo? Bueno, en los últimos meses hubo conflictos, nosotros en el transporte le quiero recordar que el más reciente fue una paralización de todos los servicios en la mañana, justamente por un viejo tema que para nosotros, particularmente en el transporte, sigue siendo importante, que es ganancia. De hecho, ganancia ahora de nuevo va a manotear, por darle un término muy burdo, algo así como 100.000 jubilados van a terminar pagando, que es un despropósito absoluto. Pero ese tema sigue estando presente y nosotros paralizamos todos los servicios a la mañana en pleno mes de noviembre. Sí, pero va a convenir que no hubo una actividad gremial que complique la gestión del gobierno. Digo. No, y bueno, está dentro de este contexto que estamos hablando. Por eso mismo, pero hacia adelante, eso fue lo que pasó, hacia adelante. Este es un año electoral. Y yo pienso que tiene que haberlo. Si usted me pregunta a mí, yo creo que sí. Nosotros estamos preparando acciones contra el tarifazo. En este mes seguramente vamos a hacer protestas contra el tarifazo. El transporte y otras organizaciones
sociales y políticas. De hecho, usted sabe que hay una campaña que está recorriendo el país, pero aparte de eso vamos a hacer nuestra propia protesta. Y yo creo que en algún momento tendrá que convocarse el Consejo Directivo y hacer una evaluación sobre toda esta cuestión. Juan Carlos, ¿usted cree que la sensación, le pregunto, ya que lo tengo enfrente, ¿hubo temor a ser destituyente? Esa frase que tanto sonó hace 2 años, que la CGT podría llegar a ser destituyente. ¿Ese fue uno de los temores por los cuales se profundizaron las medidas de fuerza? Destituyente no fue un término que surgió en esta etapa, viene de antes. Viene de antes. Sí, no, viene de antes, pero también se habló mucho de destituyente, ¿no? En un gobierno no peronista que quería terminar su mandato. Es más, se jacta el gobierno de ser el único no peronista que va a terminar su mandato. Sí, yo creo que hay un consenso básico en el seno de la sociedad que explica, no es la única explicación, pero que explica de alguna manera por qué no ha habido más virulencia, particularmente en diciembre. Y es el hecho de que todo el mundo quiere que se terminen los mandatos. Porque cuando no se han terminado los mandatos, las crisis que se han provocado han sido tremendas, con un solo pagador, que es el hombre común, el pueblo. El pueblo. Entonces creo que hay un consenso que explica, vuelvo a repetir, es una explicación de lo que está ocurriendo, porque es un fenómeno bastante, seguramente los estudiosos lo van a ver de otra perspectiva, bastante difícil de ver. Ha habido situaciones de mucho menor conflictividad y han provocado crisis políticas descomunales en este país. Enormes. En esta ocasión no es así. Pero también la falta de una alternativa sólida frente a la administración Cambiemos también explica por qué no hay, de alguna manera, una demanda, una virulencia de mayor concreción. Y yo creo que hay conflictividad que está implosionando hacia adentro. Es decir, si uno mira la cantidad de episodios de violencia urbana, de violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y de droga, los problemas en las barriadas, el crecimiento exponencial de las pastillas para olvidar la pobreza. Es terrible. Es un fenómeno que también tiene alguna razón de por qué no se expresa el descontento, porque usted habla con cualquiera y hay un descontento descomunal en cualquier franja. Sin embargo, eso no ha llegado a la superficie. Lo invito a que veamos un video juntos, lo pasamos ayer y causó mucha indignación. Para mí es la parte más terrible de la falta de recursos y de pobreza. Mirémoslo, compartámoslo, a ver. Este es un jubilado que se endeudó tanto que le pagan 1.000 pesos, el resto son todas deudas, y está buscando comida en la basura. Y este hombre es tan digno, ahora ustedes, que para un auto y él dice que no necesitaba ayuda. El auto sigue, ahí está, para el auto, él lo mira y fíjense que se niega a recibir ayuda. Alguien le habrá preguntado si le pasaba algo. Ve, él se niega a recibir la ayuda, dice que no. Y hay una imagen que es tremenda, que es cuando, ahí está, cuando ingresa de lleno en este tacho de basura para alimentarse. Para mí, Juan Carlos, es la imagen más dura que he visto en muchos años. Me parece una dureza tremenda, me parece que, no sé, que la falta de políticas públicas termina en esto, ¿no? Bueno, yo soy de los que suelo decir, y no quiero arrojar responsabilidad al voleo, digo, creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Lo único que ha crecido en la Argentina desde la recuperación de la democracia para acá es la pobreza. Eso es lo único que nos podemos destacar, que ha crecido. Sin pausa, ¿eh? Porque tener 1/3 de la población sumergido en la pobreza no es obra de una sola administración. Y no contamos los jubilados, ¿eh? No, por eso digo. Entonces, me da la impresión de que ahí tiene que haber un consenso básico entre todas las representaciones políticas para atacar esto en serio. Porque si cada administración que pasa va a dejar una legión de pobres detrás de sí, vamos a estar sumergidos en una sociedad inviable. Digo esto porque usted tiene más o menos la misma edad que yo. Más o menos, sí. Nosotros teníamos hemos vivido menos de 4% de desocupación.
todo el mundo tenía movilidad social por allá por los 70. 75, si quiere. Y el endeudamiento que tenía era mínimo, inclusive a la salida de la dictadura militar. Y esto ha crecido exponencialmente a lo largo de todo el ciclo democrático. Hay un problema serio que tenemos como sociedad en el medio de todo eso. Y repetir políticas permanentemente y no armar nunca un plan hacia adelante. Y si hay algo que ha fracasado en esta última etapa, ha sido el eje fundacional de Cambiemos. Cambiemos, ¿qué dijo? Venía a terminar con la pobreza. Bueno, va a terminar el gobierno y va a aumentar la pobreza. ¿Qué dijo? La unidad de los argentinos. No solamente que no estamos mal, sino que estamos cada vez más fragmentados. Es cierto. Es decir, estamos cada vez más enojados. Somos un montón de gente irritada dentro de un mismo territorio. Y dijo que iba a terminar también que la inflación era un tema de resolución bastante simple. Bueno, estamos terminando entre el 2015 y el 2018 por más arriba del 200% de inflación. De modo tal que hay un espejo del fracaso completo. Y va a ser la primera vez que un gobierno que es privatista, que es un gobierno surgido de las universidades privadas, porque no hay hombres de la universidad pública, y de las empresas, expresa su fracaso en la Argentina. Cosa que no había ocurrido en el resto de los ciclos históricos, donde los funcionarios, los hombres, venían de diversos sectores. Entonces, esto es un dato muy significativo. Mire, hay un sector de la CGT que se entusiasma con una candidatura, por ejemplo, de Roberto Labaña. Hay otro sector gremial que quiere a Cristina de nuevo candidata. ¿Dónde se ubica y cómo se imagina que va a jugar el movimiento obrero? ¿O puede haber unidad, por ejemplo? Yo creo que lo que creo que tiene claro todo el sindicalismo es que, como dije recién, este experimento ha fracasado y hay que hacer todo lo posible para que nos alejemos del abismo, porque estamos en marcha hacia el abismo. Yo creo que hay que salir de allí. El tema es cómo llegamos al proceso de unidad. Y para eso, esta es mi opinión, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es expresar la demanda de los trabajadores. Nosotros no estamos para ir a pelear únicamente la grilla de los diputados y todo lo demás. Tenemos que expresar, porque nuestra primera misión es expresar el malestar social. Y eso va a dar lugar a la síntesis política, no al revés. En mi opinión, esta ha sido una de las discusiones que he tenido dentro de la CGT. Nosotros tenemos que expresar malestar social y después vemos cómo elegimos los hombres o las mujeres que impliquen una oferta novedosa tiene que ser. ¿No es momento todavía de candidatura? No. Estamos ya en febrero. Sí, por supuesto, ahí estamos, frente al oficialismo hay una reacción lenta que le da una ventaja al oficialismo, esto está claro para mí. Juan Carlos, sobre el malestar social, ¿no? ¿Cómo lo copta el movimiento obrero? Porque realmente hay mucho malestar social desde hace bastante tiempo, que se profundizó en el último año, es una verdad, es una realidad, pero hay mucho malestar social y salvo algunos dirigentes gremiales, es como que no hay aceptación de ese malestar social para convocar a una medida, a una marcha, o no sé, a una reunión, lo que sea. Sí, bueno, vuelvo de nuevo a las explicaciones anteriores. La fragmentación que atraviesa el sindicalismo es la misma fragmentación que atraviesa la oposición y los partidos políticos. Esto es así, y eso es una enorme dificultad. Pero por ejemplo, uno nota que el trabajador, hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención, no escuchar a ningún funcionario hablar de pueblo y trabajador. Siempre hablan de gente. La palabra trabajador, laburante, pueblo no existe en esta actual... Ni siquiera gente. Muchas veces cuando usted habla con los funcionarios hablan de los recursos humanos. Sí, de consumidores, no son trabajadores. De consumidores. Aparece la despersonalización de lo humano, ¿no? Del trabajador. El lenguaje, claro. Hay todo un trabajo cultural que está llevando adelante este experimento, que no es únicamente en el campo económico. El tema de los billetes, el tema de que ellos expresen de que ellos son el partido del siglo XXI, que no tienen referencias históricas, está llevando adelante algo que es mucho más profundo que la discusión sobre el aumento de la tarifa o la ofensiva sobre los sindicatos y todo eso. Hablan de los emprendedores,
se empieza a desestructurar la noción de la clase trabajadora. El emprendedor es dueño de su propio éxito y de su fracaso. Es decir, usted fracasa como individuo y nosotros somos fuertes, por lo menos hablando desde lo sindical, cuando estamos reunidos con los compañeros en el colectivo. Pero Andrés, no cualquier persona puede ser emprendedor o emprendedora. Alguien que maneja un colectivo no puede ser emprendedor. Claro. Una enfermera, un enfermero no Arriba puede de un ser barco donde vengo yo no puede haber emprendedores. Ahí tiene que haber un trabajo. Pero esa es la base de la reforma laboral que presenta el gobierno, ¿no? Exactamente. Pero digo, individualizar al trabajador. Hay un lenguaje, hay un vocabulario que está desarrollando todo un ideario en el medio. Lo que estamos enfrentando no es sencillo, es complejo y yo creo que hay gente que está ahí operando y trabajando permanentemente para ir eligiendo todas esas confrontaciones, ¿no? ¿Sabe que me hizo pensar mucho, ¿no? En la utilización de las palabras, ¿no? Cambiar trabajador por emprendedor, cambiar pueblo por consumidor. Es un juego de palabras maquiavélico y macabro, por cierto. Nosotros los tenemos que llevar Llorente al hecho. Yo siempre digo esto. El gobierno cuando devaluó la vez pasada no solamente devaluó la economía o el peso argentino, devaluó la palabra. La palabra la devaluó. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza. Yo vine acompañado con los compañeros portuarios. Nosotros acabamos de firmar en noviembre un acuerdo para que no haya ningún despido en la transición de las nuevas concesiones a las terminales del Puerto de Buenos Aires. Claro, pues había problemas con eso. Había problemas. El acuerdo es claro, no puede haber despidos. Y no puede haber despido hasta tanto se ponga en marcha la nueva concesión y después un tiempo que creo que son casi 2 años. No puede haber despido. Pero siempre aparece alguna coma o algún funcionario o alguna terminal portuaria, algún empresario que dice, no, pero esta situación. Entonces ahí aparece el tema de la confianza. Y el problema del gobierno es que en las expectativas de economía o de la confianza, está absolutamente reprobado, porque ¿quién cree? ¿Quién cree en lo que le dice el gobierno que no va a haber aumento y al otro día ocurre? ¿Quién cree en que la inflación, no sé, acá el compañero que hace las proyecciones económicas dice, mire, este año va a ser el 30%, ¿por qué le tengo que creer si este año terminamos con el 50%? Y esto que digo yo, lo dicen también los que están en los bancos, lo dicen los operadores económicos, ¿no? Es que es un chamullo de los sindicatos. Claro, la falta de credibilidad por desconfianza de la palabra es tremendo. Exactamente. Además del sector sindical, ahora surge como una gran oposición al gobierno el sector industrial, los dueños de los fierros, no solo los trabajadores. ¿Cómo lo ve a los industriales en este momento? ¿Son aliados? Cuando he hablado con muchos industriales le hemos enrostrado su falta de coraje político para defender su propio negocio. Porque está muy claro que la gestión esta de apertura indiscriminada de las importaciones se va a llevar puesto y ya se ha llevado puesto ramas enteras de la producción. Si hay un sector... 30 pymes por día, Juan Carlos. ¿Cómo? 30 pymes por día sí, se lleva puesta. Se ha llevado puesto todo el perfil industrial que se había recuperado en los últimos años, y allí yo sí creo que tiene muy claro de que acá, digamos, el sesgo del problema económico es primario, es primarizar economía. Entonces, el sector industrial tiene poca cabida en esa discusión. De modo tal que creo que ellos están reaccionando tarde, pero al fin, en este plano de la discusión, es un aliado táctico para discutir. Pongámonos de acuerdo que tenemos que tener industria en el país y después discutimos hasta los últimos centavos en el convenio colectivo de trabajo. Este debería ser, para mí, el paso que deberíamos dar. No después de un industricidio, porque ahora hay un industricidio. Sí, 30 pymes por día. Hoy se van 2 marcas de jeans muy famosas, una marca de televisores que se famosa en la década de 70, ya está. O sea, estamos cometiendo un industricidio que nos va a llevar años. Sí, porque la caída de la industria, usted sabe que esto siempre lo expresan los empresarios pymes. Ellos no se quieren desprender de la gente porque les lleva tiempo formarla, forman parte casi del paisaje de su propia empresa, y después volver a recuperar el conocimiento y todo eso se les hace muy difícil. Pero es indudable que acá eso no se tiene en cuenta. Acá hay una mirada muy sesgada y hay una mirada
totalmente dirigida al mercado. Y el mercado es un organismo que es, digamos, una entelequia. Le da la fortaleza al que tiene el poder, nada más. El mercado. Queda afuera. Entonces, al no tener una interpretación de la regulación o el equilibrio que puede hacer el Estado, estamos en la situación que estamos. Cosa que además es mentira, porque los países que han logrado un desarrollo importante lo han sido con la orientación del Estado, el capital hacia las áreas que quieren efectivamente desarrollar. Ahora Estados Unidos, por ejemplo. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Perdón, hay conflicto con los portuarios, ¿no? ¿Cómo sigue este conflicto? No, hago la advertencia porque eso es lo que firmamos. Se le viene el conflicto, lo está viendo venir. Hago la advertencia porque eso es lo que firmamos. El año pasado hubo 30 días de huelga y de una carpa de protesta frente a las terminales que si no acordábamos, cuando llegaran los cruceros íbamos a estar los muchachos quemando goma frente a la terminal. Así que eso lo acordamos en el marco de esa protesta. No queremos volver a repetir la misma historia. Ahora sí, gracias Juan Carlos. Pedro Brigger. Hablando de trabajo, ayer el presidente de los Estados Unidos dio su esperado discurso frente al Congreso y allí resaltó el tema del trabajo. La creación de empleo, dijo según sus datos, se generaron más de 5... Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que se generaron más de 5 millones de empleos, de los cuales 600.000 están en el sector industrial y que 157 millones de trabajadores y trabajadoras tienen efectivamente hoy un lugar de trabajo. Un discurso, por supuesto, siempre cuestionado por sectores opositores, por las cosas que dice, las medias verdades, pero como dice el graf ahí que estamos viendo, la obsesión del presidente de los Estados Unidos por el muro. Habló in extenso para frenar la inmigración ilegal, ligando como tantas otras veces la inmigración ilegal a través de la frontera con criminales, con los inmigrantes ilegales, hispanos, latinos que llegan. Claramente es el discurso, por eso la necesidad de construir el muro. Donald Trump insiste con que hay que construir un muro en la frontera con México. Dijo varias cosas muy interesantes, por ejemplo, que hay que trabajar mucho para detectar la droga que entra a través de los puertos. Bueno, uno podría decir, qué novedad. No todo el mundo sabe que Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína y otras drogas del mundo, del planeta, que gran parte se produce fuera de los Estados Unidos y que esa droga no entra en los bolsillos de los niños y niñas mexicanos que cruzan la frontera, sino que llega efectivamente por dónde llega, cómo entra. Bueno, ahora dice que hay que cuidar las fronteras. Habló mucho de política exterior, solo una frase sobre Venezuela. La verdad yo pensaba que iba a hablar más de Venezuela, habló mucho más de Afganistán y de Irak. Recordó los muertos de Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Hay que recordar que Estados Unidos en el año 2001 invadió Afganistán y está hasta el día de hoy. Y que Estados Unidos no cuenta los muertos locales, solo cuenta los propios. Estamos juntos también a Hernán Albizu, que es especialista abogado especialista en consumo. Bienvenido, Hernán. Vamos a intentar descifrar todo esto, porque realmente el consumidor ya, la plata no le alcanza, todos los días hay aumento, los alimentos han aumentado de una manera descomunal, y ahora con su aumento de luz y gas ha producido un desbarajuste en el bolsillo, no mucho más. Sí, seguramente, como recién un poco escuchaba la anterior entrevista, y analizar obviamente lo que es la baja en la industria, en la construcción, repercute directamente en trabajadores que son consumidores y que obviamente tanto su poder adquisitivo en aquellos que todavía tienen trabajo y obviamente en aquellos que son desocupados repercute enormemente en lo que es después todo lo que es el mercado, ¿no? Y obviamente en toda esta serie de aumentos que tenemos, ya sea en transporte, combustible, energía eléctrica, ayer gas. La nafta, ¿no? Ayer anteayer. Exactamente, bueno, a principio de este mes la energía eléctrica, tanto en la regulación, digamos, el área de regulación nacional que tiene el ENRE a cargo, como lo que es la provincia de Buenos Aires, se aumentó las la prepagas energía eléctrica. También. Las prepagas aquellos que la tienen, pero digamos, obviamente lo que es el transporte público, la incidencia que tenía, hoy en un matutino salía la incidencia que tenía el costo del transporte público para un trabajador a principios o en enero del 2018 y lo que tiene ahora y es el doble, o sea que antes era casi un 4,5%, ahora es casi un 9%. Entonces,
todas ¿El esas transporte es el 9% según salario? Sí, y en algunas ciudades del interior donde los boletos de colectivos son más caros, inclusive es superior la incidencia del costo del transporte público en el salario, ¿no? Ahora, era impensado pensar que la incidencia del transporte en tu salario sea público, sea del 10% más. Y hay que sumar, porque uno ve, cuando ve la noticia ve solamente ese sector, pero hay que sumar, uno tiene que ver que en el día a día la gente, el consumidor, el usuario, afronta todas esas noticias, las afronta juntos y cuando tiene que ir a pagar. Que eso implica para los usuarios, para los consumidores, una situación que es muy similar al del país. El país vemos que está endeudado, se ha endeudado en forma vertiginosa en estos últimos años, y a los consumidores lo que les ocurre es que al perder poder adquisitivo en su salario, al aumentarle todos los costos fijos que tiene, ya sea por transporte, por electricidad, por gas, por salud, obviamente le genera la necesidad de cubrir sus gastos mensuales con deuda, ya sea con tarjeta de crédito, con un préstamo una mutual, con los intereses que hoy en día están cobrando, ya sea cuando uno paga el mínimo de la tarjeta de crédito, el interés que cobra el banco por aquello que no se pagó, que es en algunos casos es intereses enormes, van del 60-70% del costo financiero total, y en algunos casos, algunas tarjetas, según el banco emisor, puede llegar al 200%. 200%. El costo financiero total, que es la tasa más otras cuestiones que cobran los bancos, que han sido, junto con las empresas energéticas y algunos otros sectores, los grandes ganadores de este modelo, obviamente en detrimento de lo que es el consumo popular y que es los consumidores y los trabajadores, ¿no? Hoy ese es el mayor reclamo que se tiene de los consumidores, el costo del financiamiento, ¿por dónde pasa? Sin duda, lo que es el costo de la... a ver, hay casos muy puntuales, los créditos hipotecarios UBA, que quizás sean más sectorizados, pero hoy es un drama para miles de familias. 150.000 familias tienen el drama de que la inflación les dio un golpe y un aumento exponencial a la cuota que tenían que pagar para obtener su casa. Ese puede ser un ejemplo, también pueden ser los planes de ahorro. Los planes de ahorro, como el plan de ahorro, la cuota del plan de ahorro aumenta en la medida que aumenta el valor del auto, en un porcentaje, obviamente el que estaba en un plan de ahorro lo tiene que dejar de pagar y le queda una deuda que no puede cumplir. Y obviamente lo que es consumo diario de alimentos, que también vimos que fue inclusive mayor a la inflación, la inflación en alimentos, se financia, y esto obviamente todas las fuentes que uno puede consultar y que ustedes pueden consultar, te dicen que se financia cada vez más con lo que es tarjeta de crédito, o sea que la gente está pagando la comida en cuotas, ¿no? O sea, y a crédito. Exactamente, la tarjeta de crédito va al supermercado y financia... Hasta que te explotó, y una vez que explotó... Eso es una bola de nieve. Uno paga, no llega a fin de mes, utiliza la tarjeta, paga el mínimo de la tarjeta, pero eso es como una bola de nieve que se va acumulando y llega un momento que se corta. Aparte llega un momento que no te alcanza la plata para pagarla. Exactamente. Y la refinanciación es carísima. Exactamente. Y hoy en día en nuestro país no hay instrumentos o no hay herramientas legales, como sí lo tienen otros países, inclusive Estados Unidos, para permitir que un consumidor que llegue a esa situación, que se está sobreendeudado, pueda o bien concursarse o quebrar sin... acá no lo puede hacer. Acá no. Se puede hacer, pero digamos, la ley de concurso y quiebra no está pensada para un consumidor o inclusive para un microemprendedor. Para las personas. Que en otros lugares del mundo, que digamos, sobre todo esta gestión toma quizá como ejemplo, se utilizan. Podemos hablar de Estados Unidos, de Chile, de España, de Francia, que hay mecanismos para recomponer la vida económica de las familias. Y creo que es una cuenta pendiente que... Claro, porque es una política pública, porque es una política pública. Exactamente, porque es, como decía al principio, de la misma manera que nuestro país está sobreendeudado, la mayoría de las familias, un montón de familias trabajadores, de consumidores, también están sobreendeudadados. Y hay que pensar herramientas prácticas, ágiles, económicas, que empiecen a solucionar, prevenir por un lado y después sanear por el otro la situación económica de esa familia. Lo que está diciendo vos es una realidad enorme, porque vos es que en los diarios, en la provincia de Buenos Aires, te llegan adentro cantidad de papelitos que dicen crédito rápido, crédito ya, 50 cuotas, te damos hasta 10.000 pesos, 5.000 pesos, 4.000 pesos, y son créditos que se dan para el que menos tiene, pues el máximo son 10.000 pesos. Sí. Y pagan 20.000.
O sea, pagás el doble. Y que mucha gente toma préstamos para pagar la tarjeta de crédito, lo que queda de tarjeta de crédito que no pudo pagar en el pago mínimo, tratar de cancelar las tarjetas y endeudarse con un prestamista, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que se generan muchas veces hacen que las familias o el consumidor no tenga una salida certera y rápida y que pueda cumplir sus obligaciones, pero obviamente tratando de manejar los intereses y plazos, ¿no? Hay misma información que yo, Hernán, que decían que los jubilados están la gran parte endeudados con la propia ANSES. Sí, sí. Pero sí. Un porcentaje enorme. Sí, inclusive pensando que hay una tasa que en principio es subsidiada, pero que es una tasa alta igual, porque sigue un poco es más chica la tasa que se cobra, es menor, pero no deja de ser alta. Entonces, el jubilado al tener un ingreso fijo, cualquier persona, ¿no? Los jubilados obviamente es más preocupante porque la jubilación mínima es muy baja y no pueden obviamente afrontar lo que son obligaciones que en el caso de los jubilados normalmente lo que tenemos que sumar son medicamentos y básicamente alimentos, que es lo que consume un jubilado, pero que esos dos rubros fueron en sus aumentos mayores que el promedio de la inflación, que fue altísima, ¿no? Casi en el 50%, pero estos rubros fueron mayores y obviamente obligan, como decías vos, a endeudarse, inclusive con ANSES, pero con una tasa, aunque sea menor y en parte subsidiada, es una tasa altísima también. Muchísimas gracias. No, gracias. Muy amable. Hablamos del Sensei. Sensei Morales. El Sensei Morales. Pues es que el negocio de la marihuana medicinal en el mundo está desarrollándose y ya hay estimaciones de que va a mover entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Wow, es una cifra demasiado importante. Hay muchas empresas que ya están estudiando el mercado, especialmente todas las que vienen del lado de las tabacaleras y del lado de las productoras de bebida alcohólica que han tenido alguna restricción al desarrollo de sus negocios, empezaron a ver la posibilidad de meterse en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la marihuana. Primero la marihuana o el cannabis dedicado a la salud. Pero también hay lugares donde está permitido el consumo recreativo. Así que ya hay empresas que cotizan en bolsa en Nueva York y con un muy buen desarrollo de las acciones. Un gran negocio que Jujuy y Gerardo Morales no se lo quiere perder. Hacemos una pausa. En instantes hablamos de este tema y muchos más. Ya venimos.